Buenas tardes, mis estimados estudiantes. Me complace en saludarlos, profesora Hilda Borges. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesora, ¿cómo me le va? Un Muy bien, placer, desde aquí, desde Caracas. un placer saludarte. Bienvenido al IEXI, a donde no somos solo mejores, sino solo somos excelentes. Qué bueno. Te estoy dando la cátedra de Introducción al Derecho de una manera clara y que la entiendas de una manera práctica. Ujú. Práctica porque yo creo que en la introducción al derecho, de dónde proviene el derecho, de cómo nosotros trabajamos el derecho, todo en la vida se hace a través de una cátedra de conocimientos, a través de una construcción lógica formal, para que el estudiante de derecho tenga las herramientas necesarias para la correcta aplicación del derecho, de la legislación y de las normas en sí. En días pasados yo envié unas actividades. ¿Tú las viste, Pablo? Sí, correcto. Había que hacer un mapa conceptual. Eh, Ujú, yo lo realicé, pues, un mapa conceptual. Empezamos con lo que fue la introducción al derecho. De ujú, ahí desglosamos lo que es el derecho. Y de ahí, ujú. pues, hicimos nos fuimos haciendo como clasificaciones o subclasificaciones. Exacto. Por supuesto, lo que era la disciplina, lo que eran las normas, lo que eran las leyes. Y Ujú, bueno, de ahí eso se fue abriendo, pues un poco se fue extendiendo el mapa. Ya yo ujú, lo coloqué en el sistema desde el día de ayer. ujú. Fue una actividad interesante porque aunque realmente los conceptuales simple y llanamente uno lo que hace es enunciar un concepto, una palabra, porque al final lo que hace es como entrelazar una cosa con la otra. Posteriormente, por supuesto, lo ayuda a uno pues a conseguir y a estudiar y a repasar un poco lo que es la materia en sí. Y he leído y he escuchado y le he visto en el video que usted colocó en la plataforma de qué es el derecho y todos los conceptos que usted enuncia ahí pues a lo que es la carrera, porque después ve uno el derecho civil, que sigue siendo lo mismo, que estudiamos lo que es el derecho, pero ya con la parte social y toda esta parte, y entonces acá pues uno tiene ya pues el concepto básico, algo que usted dice que el derecho es algo recto, es algo que no tiene, aunque puede dársele mucho, cuando uno lo estudia, hay muchos conceptos. Sí, Hay eh, muchas interpretaciones. sí. Por eso esta unidad curricular se refiere básicamente a darle al estudiante toda esa parte holística para que el estudiante desarrolle esa capacidad de análisis e interpretación de las normas jurídicas. Porque Ujú. al introducirte en el mundo jurídico, en el mundo del derecho como tal, tú vas a conseguir diferentes interpretaciones de las legislaciones, diferentes interpretaciones en el derecho comparado, diferentes autores, pero que en un mundo van dirigidos a lo mismo, a Es lo correcto. recto, a la Sí. justicia, ¿sí? Al bien A la común, norma, ¿sí? Perdón. a la norma, a la ley. Ujú. Entonces, esa es, y eso es basado en la inveterata consuetudo. Te estoy hablando en términos latines, que es nada más y nada menos que la costumbre jurídica. Entonces, la costumbre, el uso prolongado que se van dando a través de los pueblos. Entonces, de acuerdo a ese análisis y a esa interpretación que vas a tener tú como estudiante de derecho, te vamos a dar las herramientas básicas y las conceptualizaciones que tú debes manejar a lo largo de la carrera, cómo debes interpretar las normas jurídicas. Pero para nosotros adentrarnos dentro de esa conceptualización del derecho, de identificar esas ciencias y de esos pensamientos y de esas corrientes filosóficas jurídicas, tenemos que saber qué entiendo yo por el término derecho.
Básicamente, el término derecho proviene de directum directi, algo que es recto, que es firme, y eso es prolongado a través del tiempo, a través de las costumbres jurídicas. Como decía Ulpiano, ¿qué es la justicia? Es darle a cada quien lo que le corresponde. Por eso es que las normas, las legislaciones van de la mano con la moral. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros, si hablamos de manera axiológica, tenemos que emplear nuestros legisladores valores a la hora de concretar las leyes. ¿Me Es entiendes? ¿Sí? Si nosotros hacemos una conceptualización y una elaboración de leyes a través de la parte de la dimensión de la axiología, de la dimensión del estudio y de interpretación de las normas como valores dentro de una conducta o de un comportamiento social, el legislador le va a ser muchísimo más fácil dar esas normas para que la sociedad, el bien común, la seguridad jurídica tenga esa certeza de que esos valores van a estar intrínsecamente señalados dentro de la normativa jurídica. es correcto. ¿Ves? Entonces ahí tú puedes observar cómo es el derecho como ciencia. ¿Qué entiendo yo el derecho como ciencia? El derecho como ciencia se entiende básicamente como un conjunto de conocimientos sistemáticos, ¿verdad? Que se estudian y están estructurados a través de patrones. Es decir, nosotros tenemos una serie de patrones que nosotros debemos identificarnos dentro de las sociedades. Si tú te pones a observar el derecho comparado de Venezuela, de España, vamos a decirlo así, de Chile, Colombia, la carta política, casi todas están por los mismos niveles de patrones. Están igualmente estructuradas la normativa jurídica. En todas las legislaciones tú consigues, igual como nuestra Carta Magna, el debido proceso, ¿sí? Ujú. Toda persona tiene derecho a ser asistida a un abogado. Toda persona tiene derecho a conocer por qué se le está juzgando. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales. Entonces, en el mundo jurídico, en el mundo de la esfera jurídica, cuando tú te introduces en el mundo del derecho, tú tienes que conocer a cabalidad cómo es el funcionamiento de las diversas ramas que corresponden al derecho, a la normativa jurídica como tal. ¿Por qué? Porque el derecho son el que regula las conductas del hombre en la sociedad. Si yo incumplo una norma, inevitablemente voy a ser objeto de una sanción. ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir las normas, si no, ese incumplimiento me acarrea a mí automáticamente una sanción punitiva. ¿Querías agregar algo, Pablo? No, no, le estaba comentando eso, le estaba con lo mismo que usted estaba diciendo, Bien, entonces si hay uno ese... cuando incumple una norma, pues simple y llanamente trae como consecuencia pues una sanción. Exacto. Ajá. Y ese incumplimiento de esa sanción me, me va o sea, infunde en mí netamente dentro de los valores, dentro de los contenidos, dentro de las normas jurídicas. Si yo hago algo que no está contemplado, que ese acto jurídico que yo voy a hacer, esa manifestación de voluntad que yo voy a hacer, va a ser contrario a lo estipulado en las normas jurídicas, automáticamente yo voy a tener una sanción, un incumplimiento por parte del Estado. Y aparte de eso, para nosotros adentrarnos más en el mundo de la introducción al derecho, tenemos que ver las ciencias que estudian el derecho. ¿Cuáles son esas ciencias que estudian el derecho? La teoría general del derecho, la filosofía del derecho y la sociología jurídica. ¿Qué entiendo yo por la teoría general del derecho? La teoría general del derecho me da a entender a mí que es la ciencia jurídica que estudia los elementos del derecho. Aquí encontramos en la teoría general del derecho la axiología, porque son los valores que están intrínsecamente dentro del mundo normativo y las cuales se basan en el bien común y en la seguridad jurídica. Es decir, en ese bien común dentro de nuestro círculo, dentro de la sociedad. En la filosofía del derecho encontramos, según Del Vecchio, esa disciplina que define el derecho en sí, ese vínculo jurídico que me caracteriza a mí con las normas jurídicas que el Estado a mí me impone. Y la historia del derecho también viene a ser las diversas, vamos a decirlo así,
antiguamente las diversas corrientes del pensamiento jurídico que desembocan al derecho positivo que tenemos hoy día. ¿Sí? Y también tenemos la sociología jurídica, habla la sociología jurídica, también es una disciplina auxiliar que estudia el carácter normativo del derecho. Pero para nosotros adentrarnos dentro de ese estudio del derecho como vamos a decirlo así, como un fenómeno netamente social, tenemos que estudiar que el derecho es la ciencia que desarrolla ciertos fenómenos naturales como hechos jurídicos. Por ejemplo, nosotros encontramos el derecho y la moral. El derecho ya estamos viendo que es un conjunto de normas jurídicas que me impone el Estado. Pero la moral, ¿qué viene a ser? ¿Qué es la moral? ¿Ves? La moral viene a ser el orden que debe tener la persona, mientras que el derecho viene a ser el orden que va a tener la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la moral hace que el derecho valore las normas, vuelve a las normas más sensibles. ¿Sí? Vuelve a la norma de que tiene que desarrollar ese aspecto de protección frente al individuo en la sociedad. Ese es el papel o el rol importante que viene a desarrollar en estos casos la moral. Por eso es que la moral y el derecho están intrínsecamente vinculadas entre sí, porque son normas que nos caracterizan como conductas humanas. Ese derecho viene a estar basado dentro del jus positivo, es decir, del derecho positivo, de esa legislación de las normas que me impone a mí básicamente el Estado. La Asamblea Nacional es la que redacta las leyes. Entonces, ¿pero en dónde las hace en base a qué? En base a las necesidades que tiene la sociedad. En base a esas necesidades palpitantes que tiene la sociedad es que se hacen esa creación y esa formación de las leyes, donde ese espíritu y razón de la ley, a través de nuestro Dol Kelsen, se van a desarrollar dentro de la normativa jurídica establecidas e impuestas por un Estado. ¿Por qué? Por un Estado, porque la soberanía, como lo establece nuestra Carta Magna, reside en el pueblo. Ese es un poder estatal, poder jurídico estatal, el cual está netamente entrelazado y viene del origen de brotar el derecho. ¿De dónde brota el derecho? De la concepción de las leyes, de los códigos, de los decretos, de ese carácter social que rige prácticamente dentro de los pueblos, dentro del costumbrismo de los pueblos. Son normas coercibles, son normas unilaterales que son impuestas más allá del espíritu y razón de la ley porque viene a beneficiar una sociedad. Entonces son normas que están básicamente relacionadas dentro del derecho público y dentro del derecho privado. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué entiendes tú cómo se establece ese alcance y esa normativa jurídica? Se establece en base a un ámbito espacial, donde a mí me va a determinar el desarrollo de un territorio, cómo está organizado un territorio, cómo establezco yo esa soberanía, esa relación jurídica, que vendría a ser ese vínculo jurídico que une a una o más personas y dentro de unos bienes determinados y que están netamente reguladas por el derecho. Cuando nosotros hablamos de una relación jurídica es porque viene a estar amparado por la normativa legal vigente. Es decir, en una relación jurídica imperan varios elementos. Tenemos los sujetos activos, tenemos los sujetos pasivos y tenemos la prestación determinada. Entonces, la relación jurídica viene a ser, en términos jurídicos, esa vinculación que une a dos o más personas respecto a bienes determinados, los cuales están regulados por el derecho y en los cuales conseguimos que son elementos de sujeto activo, pasivo y donde tenemos una serie de características donde a mí me exigen un deber y donde yo tengo que hacer un cumplimiento de índole jurídico. Por ejemplo, ¿qué podemos hablar de una relación jurídica? Si tenemos aquí a un sujeto activo,
tenemos aquí a un sujeto pasivo y tenemos un bien determinable. Y esa relación jurídica viene a ser esa vinculación entre el sujeto activo, entre el sujeto pasivo y entre la prestación de ese bien determinable. En este caso, podemos conceptualizar que tenemos los elementos como un acreedor, un deudor, un objeto, que nosotros lo podemos variar a través de un vínculo. Entonces, desglosando esa relación jurídica, encontramos también la posición del derecho objetivo. Pero ¿qué será el derecho objetivo? Es lo externo, es lo que yo concibo que me impone a mí las leyes. Es la imposición de las leyes a través el Estado me lo impone a través de las leyes. Por ejemplo, es ese conjunto de normas jurídicas que forman un ordenamiento jurídico. ¿Cómo se forma un ordenamiento jurídico en base al derecho objetivo, profe? En base a la Constitución que rige un Estado, ¿verdad? En base a las leyes y a los decretos que son previamente sancionados por las cámaras, por los consejos legisladores. Entonces ahí ustedes pueden observar, ¿verdad? Cómo se ve el derecho objetivo dentro del mundo legal. Pero si nosotros hablamos del derecho subjetivo, aquí nosotros nos estamos refiriendo básicamente a ese derecho que brota de la persona misma. Ahí es donde vienen a estar caracterizados esos principios y esos valores, a través de los cuales se funda ese ordenamiento jurídico. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahora, Pablo? Sí, cuando hablamos estamos hablando del derecho público, pues sabemos que pues son todas esas normas que están por encima, pues o sea, le dimos la potestad al poder público para que ellas crearan esas leyes, crear esas leyes, jurídicos, pero son ellos quienes las imponen, son ellos quienes las sancionan, más allá de que nosotros queramos o no queramos, o estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Exacto, Cuando son hablamos, normas impuestas de manera coercitiva, que son perfecto, de son obligatorio cumplimiento. perfectas. Hay una premisa que dice la ignorancia de la ley no es No excusa existe. de su cumplimiento, exacto. Y la otra es cuando ¿Sí? entramos a la parte subjetiva, que es la personal, que es donde nosotros entiendo que podemos hacer contratos con terceros, pero es nuestra decisión hacerlo porque es nuestra potestad. Exacto. Pues hacerlo con determinadas personas, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, podemos ya inclusive crear pues lo que son que entra otra, que es la parte de las empresas, pues, que también constituye pues un grupo de personas que crean pues ya la parte del, ¿cómo es que es? El derecho de, ya no es particular, sino entran las empresas, tienen una denominación jurídica diferente a nosotros los seres humanos, ya son Personas no, jurídicas como personas tal. jurídicas donde inclusive pues son muy igualitarias a nosotros porque le creamos un RIF como una cédula para identificarla, un nombre, va en un registro como una partida de nacimiento, para darle pues a esas empresas pues esa característica jurídica que puedan igual ser sancionadas o tener una relación mediante las normas y poder uno, ¿cómo le digo? Obligarse entre ambas partes. Bien. Aquí, en base a lo que tú estás hablando, se desarrolla dentro del contenido programático de introducción al derecho, porque es una base del derecho mismo. La introducción es la base del derecho mismo. El acto jurídico y el hecho jurídico. ¿Qué entiendes por acto jurídico y qué se entiende por hecho jurídico? El acto jurídico es la manifestación de voluntad de crear, modificar, transferir o extinguir un derecho. Es la manifestación de voluntad que yo creo, que yo modifico. ¿Sí? Ahora, el hecho jurídico es cualquier acto que tenga una consecuencia jurídica. Ese es el hecho jurídico. Entonces ahí ustedes pueden observar la diferencia que existe entre el acto y dentro del hecho jurídico. Por ejemplo, el acto jurídico es esa manifestación para crear relaciones de tipo legal. Por ejemplo, un matrimonio es mi manifestación de voluntad
de crear un derecho, un matrimonio, un contrato, una adopción. Eso es un acto jurídico. Pero ¿qué entiendo yo por un hecho jurídico? Como te lo acabo de explicar, es cualquier acto que tenga una consecuencia jurídica. Por ejemplo, un robo, un incumplimiento de un pago. Vale Mm. destacar que el acto jurídico, dentro de sus características, tenemos que es un acto oneroso, unilateral o bilateral. Unilateral es de una persona, bilateral es de dos o más personas. Que sea formal o que no sea formal, que esté disciplinado a través de las leyes y cuyos elementos nosotros encontramos que está el sujeto, la manifestación de voluntad, el objeto de la causa, porque yo lo voy a hacer, la causa que viene a determinar el fin del cual yo quiero establecer esa voluntad y esa parte formal que viene a realzar esos requisitos que debe cumplir mi voluntad. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir mi voluntad? Por ejemplo, una redacción de un documento. Estoy creando una normativa, estoy haciendo un vínculo o un nexo prácticamente legal. Estos tipos de actos jurídicos nosotros los podemos encontrar como actos unilaterales, bilaterales. Por ejemplo, unilateral, me compré una casa, me compré una propiedad, adquirí un terreno. Eso es un acto jurídico de manifestación netamente unilateral, porque es mi decisión propia, ¿sí? Y también conseguimos actos jurídicos de última voluntad, como por ejemplo son mi manifestación de un testamento, ¿sí? Eso es una manifestación de voluntad eh, que yo hago solamente en, vamos a decir, en un periodo determinado de mi vida, pero es una manifestación que hago yo. Entonces eso es un acto jurídico de manifestación unilateral. Ya se convertiría en un acto jurídico de manifestación bilateral cuando yo contraigo nupcias, cuando yo me caso. Entonces ahí sí hay una manifestación de voluntad de carácter bilateral. Mientras que el hecho jurídico no, porque el hecho jurídico viene a generar es un efecto de tipo jurídico, el cual está previamente tipificado en la ley. ¿Sí? Eso me crea a mí es una consecuencia jurídica, el hecho jurídico como tal. Bien, en base a todo esto que nosotros vamos desarrollando dentro de nuestra concepción del derecho, de dónde brota, de dónde emana, de diversas fuentes. Tenemos las fuentes de la costumbre jurídica, tenemos la fuente de los usos o convencionalismos sociales a través de los pueblos, porque nosotros podemos observar qué entiendo yo por un uso o por una regla de trato social. Las reglas de, vamos a decirlo de esta manera, las reglas que competen a los convencionalismos sociales son normas imperoatributivas que vienen creadas por la sociedad y son impuestas al hombre. Entonces, en este caso, se rigen bajo reglas de uso o de trato social, que no es otra cosa que los convencionalismos sociales. Son las reglas de trato común que vienen desembocando desde la costumbre jurídica. Entonces nosotros podemos hablar de convencionalismos sociales o de reglas de trato social. Como nosotros venimos concibiendo el derecho, pero ¿quién viene a ser el padre de la verdad y del ese bien jurídico? Sócrates. Sócrates nos viene a nosotros ventilando desde tiempos antiguos la parte de ese comportamiento humano, de ese deber ser, el cual viene eh, netamente o relacionado intrínsecamente dentro de una herramienta práctica que vendría siendo mi comportamiento dentro de la sociedad. Y eso no es otra cosa que la ética. ¿Qué es la ética? La ética proviene del vocablo griego ethos, que significa carácter. Es la que estudia básicamente el comportamiento humano y me hace diferenciar a mí entre bien y mal. Esa función de la ética viene a analizar esos preceptos morales, los que nosotros los vemos después
¿verdad? Canalizados dentro del bien jurídico, dentro de las normas de los convencionalismos sociales y dentro de las costumbres jurídicas. ¿Por qué? Porque ellas vienen a analizar las disciplinas, las distintas disciplinas jurídicas. ¿Por qué? Porque es el comportamiento que yo debo tener dentro de una sociedad, sea como una persona común o como una autoridad. Entonces, esas son las reglas o señales las cuales me van a marcar a mí la pauta de vivir dentro de una sociedad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que viene a desarrollar básicamente la ética. ¿Qué viene a desarrollar la ética? La ética viene a desarrollar simple y llanamente cómo debe comportarse el hombre dentro de la sociedad. ¿Qué debe tener el hombre? Debe tener ¿qué? Debe tener ética. ¿Qué es ética? Carácter, ¿verdad? Tener una sola guía, una sola ley, ¿verdad? Tener un principio normativo el cual le permita a él desenvolverse de una manera adecuada dentro de la sociedad, ¿verdad? Entonces, y de una manera más participativa. Pero si nosotros lo enfocamos desde nuestro mundo jurídico, podemos observar netamente que en la introducción al derecho es el que te va guiando a ti hacia el mundo del derecho, el que te adentra a ti a la esfera jurídica, a conocer de dónde desarrolla y de dónde brotan las normas jurídicas. ¿Quién, cuáles son esas corrientes o pensamientos jurídicos filosóficos que hoy en día, parece mentira, actualmente se manejan? ¿Cómo la manejo? ¿Cómo la desarrollo? ¿Desde qué óptica yo la vengo desarrollando? Existen varias disciplinas o corrientes filosóficas jurídicas que vienen a determinar el mundo actual del derecho del día de hoy. ¿A través de qué? A través del derecho positivo, a través del derecho objetivo, a través de esa inveterata constituida, a través de esa formación de las leyes, a través de los años y a través de las costumbres jurídicas. Nosotros encontramos varias corrientes dentro del pensamiento jurídico filosófico. Tenemos, por ejemplo, el historicismo jurídico, que es una teoría netamente objetiva, que ahí lo conseguimos con los autores Savigny y Hegel. Ellos tenían dentro de sus postulados, dentro de ese pensamiento, de esa corriente filosófica jurídica, que el derecho era considerado como un producto de la historia en la sociedad. Venía derivado del jus naturalis. Jus significa derecho y natural, de dónde proviene esa naturaleza del derecho. Y ellos decían, esas corrientes del jus naturalismo, que provenían de la razón del hombre en la sociedad. Si el hombre tenía un buen razonamiento lógico práctica dentro de una estructura, ¿verdad? Formal, el hombre estaba constituido por la razón y eso lo adecuaba dentro de la sociedad. Eso era lo que establecía esa corriente filosófica. Pero después nosotros encontramos otra corriente que es la corriente del positivismo. Y esa corriente de positivismo ya nosotros la vemos enmarcado de lo que el Estado me impone a mí. ¿Ves? Es el reflejo de la imposición del legislador. ¿A través de qué? A través de leyes escritas que se establecen y se han modificado en base a las historias. Luego nosotros conseguimos una tercera teoría del pensamiento o del pensamiento jurídico, que es nada más y nada menos que el realismo jurídico. Aquí nosotros vemos en la teoría a Carl Online, que es el que desarrolla el derecho como un complejo, como un fenómeno psicológico, ¿verdad? Es una norma que viene vinculada y aceptada a través de la conciencia jurídica. Esta decisión la determina qué es y qué no es derecho. Por ejemplo, nosotros ¿dónde conseguimos esa teoría del realismo jurídico? En la figura del juez. La figura del juez nos viene a nosotros a canalizar que es el director del proceso. Pero ¿qué viene es que este delito lo considero o no lo considero? Este episodio o este evento en el cual me están dando una denuncia, ¿constituye o no constituye derecho? Entonces es lo que viene pragmáticamente a diferenciar qué es y qué no es derecho. Entonces nosotros observando vemos que todo este tipo de corrientes
filosófica jurídica es lo que viene a sentar unas bases hoy día dentro de nuestra legislación, dentro de nuestra normativa jurídica vigente. ¿Querías acotar algo, Pablo? Sí, ahorita en lo que acaba de decir, aunque nosotros tenemos unas normas y siempre me llama la atención, Sí. tenemos unas normas, tenemos unos códigos, tenemos una constitución, pues Ujú. siempre hay la parte, ahí cuando hablamos de que los jueces tienen esa potestad de decir o de elegir o de hacer un proceso mental donde pudiesen ellos decir si la norma no es que flaquea, pero sí es como que la norma tiene una interpretación subjetiva de una persona ante su sanción, pues por decirlo así. O sea, no es completamente, siendo una ciencia, siendo recta la norma y siendo esto, tiene una persona natural que interpreta y bajo una, pensamiento o un análisis de lo que se le presenta, él toma una decisión, pero a veces esas decisiones tienden a ser es o no es lo que estaba usted comentando ahorita. Ahí no entra un poco una parte subjetiva del ser humano a la interpretación de esas normas. Claro, por supuesto. Ahí entra inmediatamente esa parte holística, esa teoría, esa construcción social de razonamiento. Entonces tú puedes observar cómo aquí nosotros vinculamos todas esas teorías y esa corriente filosófica a la hora de nosotros introducirnos dentro del mundo jurídico actual. Tú puedes observar cómo hoy día dentro de las asambleas van creando cada vez más legislación. ¿Sí? Cada vez que amparen ese bien jurídico común, que amparen y que el individuo tenga esa seguridad. ¿Qué es esa seguridad? Esa certeza de que el derecho se va a llevar a cabo, de que si yo cometo una infracción, yo tengo que ser severamente castigada. Entonces ahí es donde tú puedes ver ese pragmatismo jurídico, esa parte dogmática en la construcción social de las corrientes filosóficas jurídicas que vienen estructuradas dentro de los códigos, dentro de las leyes y dentro de los decretos. Porque como te vuelvo a participar, el derecho es un conjunto de normas que impone ¿qué? Deberes y obligaciones. Entonces ahí nosotros podemos crear, ¿verdad? Una conceptualización, ¿verdad? De un modo deductivo que entiendo yo por el término derecho. Ya me había dicho mis profesores que es algo recto, que es directo, que es hacia la consecución de un fin. Entonces yo puedo observar, de acuerdo a esa costumbre jurídica, ¿verdad? Que el derecho es un conjunto de normas, ¿verdad? Que son impuestas del Estado a los particulares y que los particulares deben tener esa sujeción ante las normas imperoatributivas que vienen del Estado en sí, de la soberanía del Estado en sí. ¿Por qué? Porque rige solamente es una sociedad común, ¿sí? Muchas veces el derecho está enmarcado dentro de esa parte, vamos a decir, si hablamos en términos generales del derecho anglosajón, casi todas las normas se refieren a lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos copias de códigos a nivel mundial. Entonces, eso es lo que básicamente nos caracteriza. En la antigüedad, luego de esas corrientes filosóficas, esos pensamientos jurídicos, vienen determinados los códigos del BCG de Rusia y vienen una serie de normativas jurídicas que vienen a desenvolverse en la misma practicidad que es la costumbre jurídica de los pueblos. Por eso es que dice que la costumbre jurídica de los pueblos se denomina normas, porque la hacen norma. De acuerdo al uso prolongado, esa normativa jurídica o esa base que viene razonada por la costumbre se convierte en norma. Y esa normativa es de una aplicación inmediata y la cual, si se incumple inmediatamente, hay una sanción punitiva para ello. Correcto. Entonces ahí tú puedes observar claramente esa facultad que tiene esa convivencia social. Lo importante que viene a desarrollar, ¿qué?
la introducción al derecho. ¿Qué me viene a desarrollar a mí la introducción al derecho? ¿Cómo debo yo comportarme dentro de la sociedad? ¿Cómo debo yo sujetarme a las leyes? ¿Qué debo yo tener y qué importancia le tengo que dar yo al derecho? Si está todo contenido y regulado por una normativa jurídica legal. Entonces, el futuro profesional del derecho con esta cátedra queremos inducirlo de una manera, vamos a decir, de una manera interactiva a la sujeción de las normas. Tú estás estudiando derecho porque yo quiero que se le dé una recta aplicación a la normativa jurídica legal vigente. Por eso, porque tú quieres y tienes la balanza en tu mano, quieres ejercer la justicia desde cualquier ámbito, desde cualquier óptica social, con la finalidad de crear un ámbito holístico que te permita a ti tener una mejor sapiencia a la hora de analizar e interpretar las leyes. ¿Sí? Entonces usted puede ver cómo es la consolidación de un sistema social de derecho, el cual está basado prácticamente en normas, en relaciones jurídicas, en donde nosotros nos sustentan, ¿qué? Bases. ¿Cuáles Sí. son las bases? La costumbre jurídica. ¿Cuál es otra base? La historia del derecho. ¿Cuál es otra base? La sociología jurídica. Entonces son normas jurídicas vigentes que se le van imponiendo al hombre dentro de la sociedad misma para que tenga una mejor y sana convivencia. Ahí es donde se deriva la sana crítica. ¿Por qué? ¿De dónde me viene a mí la sana crítica? Eso viene de esa interacción que existe dentro de los pueblos para esa creación de esas normas jurídicas aplicables. Y con el único objetivo del bien común de toda la sociedad. Ajá. Entonces, con el único objetivo de que el derecho sea establecido en las calificaciones de hechos investigados, que se puedan dar méritos favorables, que ante la situación que agravia a muchas personas, el derecho venga a consolidar esa parte de sanación, de tranquilidad que se le brinda a los pueblos, porque todo eso está contemplado en la normativa jurídica vigente, ¿sí? Por ejemplo, hablando de la ley de violencia contra la mujer, se están parando netamente a las mujeres. Se está hablando de las víctimas especialmente vulnerables que son niñas. Entonces ahí ¿qué es lo que hay ahí? Un resguardo, el cual tú lo procesas y lo concibes desde una óptica social, pero siempre sujeto a una imposición de una normativa jurídica vigente. Si no hay esa sujeción, no No, estamos no, creando derechos y obligaciones. Dime, te correcto. escucho. Sí, no existe obligación o hay una norma que marque una conducta, pues simple y llanamente pues no sucede nada. Que sujete exactamente, porque hay una imposición por parte del legislador a los miembros de una sociedad. Entonces ahí usted puede observar cómo las diversas corrientes filosóficas van a enmarcar dentro de la vida social del hombre hoy en día, del trato del hombre en sociedad. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo yo la canalizo? Hay gente que no se sujete, hay personas que no tienen esa sujeción dentro de la sociedad, lo cual no le permite a ella sujetarse. Y si una persona no se sujeta, no, ¿qué pasa? Inmediatamente tiene una consecuencia jurídica, porque viene la imposición de unas normas. Ujú. Bien, y esa imposición de esas normas me vienen a dar a mí una seguridad, una certeza, una igualdad. Por eso es que me hablan a mí de la igualdad del hombre en sociedad. Entonces ahí usted puede ver las diversas características que a diario se denotan dentro de la conceptualización de la norma jurídica en sí, y de la cual la hemos desarrollado a través de la practicidad de la ética como tal, de la valoración de ese comportamiento netamente humano con la finalidad de que le permita desarrollar más capacidades y más actitudes de acuerdo a una construcción política social. Bien, Perfecto. entonces ahí nosotros podemos observar cómo es el cumplimiento de la norma jurídica, cómo debo sujetarme yo como sociedad, porque yo tengo que estar sujeta al poder, pero es el poder en sí, porque ese viene determinado netamente por el Estado, donde me crea a mí el derecho
sanciones y donde el derecho también me crea a mí relaciones netamente jurídicas. Bien, Perfecto. entonces nosotros podemos observar las diferentes corrientes filosóficas. En los próximos días ustedes van a tener que hacer varias actividades que los van a permitir a ustedes adentrarse más en el mundo del derecho. Aquí estoy observando ahorita en la guía, ¿verdad? Del contenido programático que tenemos, ¿qué significa para nosotros la norma jurídica? Tenemos esa conceptualización, esas características y tenemos también el derecho como sistema de normas jurídicas. Ese sistema de normas jurídicas que me permite a mí interpretar el derecho como un sistema, identificar las fuentes. Cuando yo hablo de fuentes, ¿a qué me refiero? Cuando yo hablo de fuentes, me refiero a de dónde proviene, de dónde viene. De ahí viene la palabra fuente, de dónde brota. Entonces, por tal razón, esa estructura lógico-filosófico-social viene a determinar esa sanción punitiva que a diario nosotros encontramos en la norma jurídica vigente y la cual es sancionada por el Estado para todos los pueblos. Es decir, la sujeción que se tiene del hombre dentro de la sociedad. ¿Cómo me sujeto yo? Bueno, a través de la interpretación de las leyes, a través del cumplimiento de las leyes, porque si yo no cumplo las leyes, inexorablemente voy a tener Una sanción. exactamente. Básicamente, eso es a lo que nosotros se refiere la unidad número 1 de introducción al derecho. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahorita? ¿Te ha gustado? Sí, muy bien, me parece muy bien su introducción a lo que es el tema uno. Y bueno, para mí que estoy nuevamente reiniciando en la parte educativa, con algunos problemas, porque bueno, uno se ve con la parte pues de las computaciones, hay una serie de programas nuevos, que entonces hay uno tiene que aprender el derecho y tiene que aprender la computación. Entonces ahí vamos en paralelo Exacto, eso yéndonos, es lo que se llama, actualizándonos en eso es lo que se llama en términos jurídicos la interpretación jurídica, esa hermenéutica jurídica, esa formación y esa concepción legal que yo tengo. Entonces, todos estos parámetros me lo dan en esa construcción, desde esa óptica social, el derecho como sistema de normas jurídicas. ¿De dónde brota? ¿De dónde proviene? Entonces, ahí tú puedes ver la conceptualización de las diferentes bases jurídicas a través de las distintas corrientes filosóficas que vienen a enmarcar la evolución del derecho en sí, ¿sí? La evolución de esa norma jurídica. ¿A través de qué? De la hermenéutica. ¿A través de qué? De la dialéctica. A través inclusive del método científico. ¿Cómo experimento yo y cómo observo yo esa calidad y esa clasificación de la normativa jurídica? ¿Qué obligatoriedad y qué cumplimiento se le tiene que dar? ¿Por qué? Porque si yo no cumplo, inmediatamente voy a tener ¿qué? Una sanción. ¿Ve? Y acuérdense que también vamos a hablar en la futura clase de la retroactividad de la ley. ¿Cómo, en qué se basa la retroactividad de la ley? Bien, es correcto. bueno, en base a esa estructura lógica, jurídica y filosófica en las construcciones sociales de las normas, que son conceptualizaciones basadas en ese aprendizaje cognitivo que ustedes traen desde casa. ¿Cuáles fueron las primeras normas o leyes impuestas en casa? ¿Verdad? Entonces quiere decir que a ti te crearon en un clima, en un ambiente de disciplina y de organización. Entonces ahí es donde tú puedes observar cómo nosotros plasmamos en términos de derecho el bien común y los fines del derecho. ¿Por qué? Porque un fin del derecho es darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Sí? Y ese bien común es lo que me va a beneficiar a mí dentro de la comunidad. Bien, El derecho de una forma figurada, como bloques de Lego, los tendríamos así todos pegaditos, ¿no? sí, Desde que nos levantamos, desde sí. que despertamos en la mañana, ya cualquier cosa, hay una normativa. Si Ujú. sales a la calle, hay unas normas ya que empiezan a ser normas jurídicas, pero en tu casa también, con la persona que tienes al lado.
Hay una serie de normas que no están plasmadas, pero que son como para organizar. Exacto. Pero más Entonces, allá de eso, son legos que están como muy, muy, muy pegaditos. ajá, y que fíjate que esos legos que tú estás, como tú lo estás, como te estás refiriendo, cada día se van innovando y cada día se va despertando una nueva conciencia jurídica, una nueva construcción social del derecho. Antes teníamos nosotros sistemas inquisitorios, ahora nosotros tenemos sistemas acusatorios. Entonces ahí nosotros podemos observar las diferentes evoluciones históricas que trae la normativa del derecho en sí como tal, esa evolución histórica del derecho, esa evolución histórica de los fines del derecho, esa adecuación a esa seguridad jurídica, a ese estado del derecho, a garantizar que los derechos, las políticas, las libertades del pensamiento jurídico. Ha sido para mí ya concluyendo la presente clase por el día de hoy, haber estado compartiendo con ustedes un día más, un encuentro sincrónico más. Espero que en nuestra próxima reunión de nuestra cátedra nos incorporemos muchísimos más participantes y que tengo la certeza de que ustedes van a tener ese compromiso social en esa construcción lógica que nosotros llamamos las concepciones y las corrientes filosóficas jurídicas del derecho. Ha sido un placer conocerte, Pablo, por esta vía. Profesora, de verdad fue un placer compartir con usted y bueno, compartir sus conocimientos y bueno, seguir adelante pues Bueno, Pablo, ha sido un placer para mí. con A este ver, objetivo que me he trazado. claro que sí, Pablo. Y acuérdate de algo, el IEXI somos mejores a excelentes. Y Excelente. después que te gradúes de abogado, especializaciones. Tenemos unas especializaciones espectaculares. He Y de visto, verdad que sí. he El con- visto el Señor, contenido del programa. sí, el contenido programático que tú puedes observar de la universidad está completamente actualizado. De verdad que es un contenido programático muy ajustado a derecho y con excelentes referencias bibliográficas. Ha sido para mí pues un placer tenerte como participante en el día de hoy. Cuentas con una facilitadora, con una amiga, estoy completamente a la orden. Nos Gracias. volveremos a observar en el cafetín virtual y espero que cumplas con todas las actividades que yo les encomendé dentro de el plan de evaluación que tiene la cátedra de Introducción al Derecho. Perfecto. Pablo, que tengas una feliz tarde Mucho. Bueno, agradecido. y ha sido un placer para mí haberte servido y haberte dado todos los conocimientos previos dentro del mundo del derecho. Pablo, que tengas una feliz tarde. Profesora igual. Hasta luego. Hasta luego.